Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. A continuación les presentaré mi examen interciclo de la materia de desarrollo profesional. Como saben, mi nombre es Vinicio González y este trabajo está desarrollado a partir de las ideas que hemos trabajado durante este tiempo del ciclo. Como nos menciona Fulan, entre mayor es la sensación de urgencia por modificar un sistema, mayor es la ansiedad y peor la solución. Por ejemplo, Estados Unidos ha estado en un constante estado de urgencia durante 3 décadas, desde que en 1983 un informe alertara de que la educación era el cambio para ser un país competitivo. Desde entonces, la rendición de cuentas por parte de los centros educativos y los exámenes externos que diseñaba cada estado han debilitado la eficacia de los profesores. A primera vista, este tipo de medidas pueden ser atractivas e interesantes de forma superficial para el público, pero lo que esconden detrás de la fórmula para asegurarse de que las personas que están abajo actuarán de acuerdo a las directrices impuestas desde arriba, por lo cual es necesario invertir en programas de formación docente, ya que la mayoría de ellos se involucran con mayor anhelo en el proceso central. ¿Por qué es tan importante que los docentes trabajen conjuntamente para el sistema? Uno de los trabajos de Fulan mostró que cuando los profesores están en el aula solos no lo hacen tan bien como cuando están colaborando entre ellos. Este es un fallo histórico entre los profesores, el aislamiento en el aula. La mentalidad de que estoy solo en mi clase y no quiero que nadie me moleste es lo que conlleva a la limitación. Solo aprenderá nuevos contenidos si están a su alcance. Se pierde de la riqueza de los descubrimientos de sus colegas. Si el gobierno impone el trabajo colaborativo entre dos docentes, por ejemplo, compartir un aula no funcionará. La estrategia para el cambio tiene que ser sofisticada. Los buenos resultados llegan cuando los directores promueven esa colaboración. El modo vertical no funciona, pero por tal razón es trabajo de los directivos y del docente trabajar en equipo entre ellos para lograr proponer y luchar contra un cambio en el sistema educativo. Tomando en consideración el video expuesto por Alicia Camilloni, tomando en cuenta las ideas principales con las que trabaja o las que más me llamaron la atención en estas ideas, que nos decía que los indicadores y el sentido de la evaluación, según Camilloni, nos dice que la contextualización y la abstracción son resueltos de diferente manera. Así también nos hablaba de que los contenidos curriculares que están en estrecha relación con la evaluación. De igual manera nos menciona que los contenidos curriculares son todo lo que se enseña en la escuela, por lo cual es muy difícil clasificarlos. Algo aquí que mencionó es que el currículo prescrito y el currículo en acción presenta un amplio abanico de saberes, una jerarquía de conocimientos del currículo, de contenidos del currículo, perdón, y estas jerarquías por lo general están dadas por el gobierno. Los contenidos no pueden desprenderse de las estrategias didácticas en donde se encuentran la evaluación del aprendizaje. La evaluación se basa en el aprendizaje de las teorías y conceptos. Un concepto no debería ser el resultado de la aprehensión o eh, obtención de este algo que ya está hecho. Los conceptos se construyen y se manipulan, son manipulados, cambiados a medida que el estudiante adquiere mayor información y las vivencias. Entonces el concepto es el resultado del proceso de varios cambios con el paso del tiempo. Finalmente, una de las ideas que más me llamó la atención
de la expositora Camilloni es que de los contextos. Nos dice que los contextos es la situación particular en la que se encuadra una situación. También nos menciona que la situación es una construcción del contexto. El contexto puede ayudar al proceso de aprendizaje con la relación de los conocimientos que el sujeto ya posee al relacionarlos con los nuevos conocimientos o contenidos que están aprendiendo. Pero también pueden perjudicar en el aprendizaje siendo un obstáculo entre el contenido nuevo y los conocimientos existentes en el estudiante. Es aquí en donde el docente intercultural bilingüe juega un papel fundamental, ya que es él el que debe contextualizar los conocimientos que se encuentran en el currículo, debido a que muchas veces estos conocimientos o contenidos eh, no están contextualizados. Los estándares de desempeño. Bueno, aquí trabajo con varios autores que se me fueron el nombre, pero bueno, los estándares de calidad educativa que se pretenden desarrollar en los países son muy parecidos a los estándares de calidad educativa de algunos países desarrollados, como en el caso de Finlandia, pero existen muchas limitaciones tanto en el desempeño profesional, empezando desde el prestigio que tiene el docente en el Ecuador como en Finlandia, lo cual se viene enlazado al salario, a la infraestructura, a la repartición de recursos tanto humanos como económicos. Así también los estándares de aprendizaje son similares, ya que se manejan de manera parecida con los niveles de educación, las asignaturas que se imparten, pero hay algo importante que resaltar que llama la atención, es de que en Finlandia se califica de manera cuantitativa desde los 11 años. En cambio, en Ecuador las calificaciones cuantitativas van desde las primeras edades. Además de esto, en Finlandia los docentes están en la libertad de realizar evaluaciones personalizadas para cada estudiante y al contrario, en Ecuador trabajamos con evaluaciones estandarizadas. En los estándares de recursos físicos y humanos están muy distanciados, ya que en Ecuador existe insuficiencia de docentes especializados. En cambio, en Finlandia existe un gran número de maestros especializados. Además de esto, existen más docentes por un número determinado de estudiantes. En el ámbito físico, los estándares son muy parecidos, pero como se ha visto en la realidad, sabemos que los estándares no se cumplen en el Ecuador, ya que existe un sobrenúmero de estudiantes por cada institución educativa. En cuanto tiene que ver al ingreso de los docentes al magisterio o a la carrera de docencia, en Ecuador sabemos que la gran mayoría no son profesionales especializados en educación. También sabemos que por el salario y la poca valoración de la carrera docente existe un número muy reducido de aspirantes a la docencia. En cambio, en Finlandia los docentes están considerados en el estrato más alto de profesionales. Así también los aspirantes en este país tienen un mayor número, de los cuales solo los mejores con la mayor calificación son los escogidos para esta carrera. Uno de los principales cambios que se debe dar para lograr seguir el ejemplo de Finlandia es el destinar mayor cantidad de recursos económicos para la educación. Con esto se generará mayor incentivo para las personas que deseen seguir la carrera de la docencia. En este sentido, también se mejorará la infraestructura y la calidad de los docentes y de los directivos con distintos cursos de formación continua, que hará que la docencia se encuentre en la vanguardia de las carreras profesionales dentro del país. Bueno, a continuación seguimos con Paulo Freire y la pedagogía de hacer una pregunta. Una de lo que me llamó más la atención aquí es esto que cuando Paulo Freire realizaba una entrevista o estaba realizando una visita a un suburbio de un barrio de Argentina, nos mencionaba que uno de los participantes de esa entrevista o de ese diálogo le había preguntado exactamente qué significa preguntar.
Freire nos menciona que se sorprendió de la persona y el contexto del que salió la pregunta, ya que formuló la pregunta fundamental en la formación de los jóvenes docentes, pero en lugar de responder esta pregunta, Freire intentó que todos los asistentes de esa reunión respondieran a la pregunta, siendo él un guía, aclarando algunos puntos y términos. Freire respondió a la pregunta con lo siguiente, bueno, cito textualmente, que dice: tiene razón, esto debería ser uno de los principales puntos a discutir en el curso de formación con jóvenes que se preparan para ser profesores. ¿Qué es preguntar? Sin embargo, insistió que el meollo de la cuestión no radica en hacer un juego intelectual con la pregunta que es preguntar, sino en vivir la pregunta, eh, vivir la indagación, vivir la curiosidad y demostrárselo al estudiante. El problema es que se plantea el profesor es el crear en ellos una curiosidad, una práctica, un hábito de admirarse, de preguntar. Freire nos dice también, nos indica que, que la parte fundamental de la educación radica en la curiosidad, en el asombro, en la incertidumbre, ya que el ser humano es un ser curioso por naturaleza. La curiosidad es la motivación para la adquisición de nuevos conocimientos y experiencias. Esta curiosidad nos lleva a vivir nuevas experiencias, nos impulsa a seguir ahondando en el conocimiento. La pregunta es la pregunta es el hábito que debe crear el maestro en los estudiantes, partiendo de su curiosidad, sin tener las respuestas ya dadas, sino dejar a los estudiantes que lleguen a ellas por su cuenta, siendo el maestro un guía y no el que lo sabe todo. Bueno, a continuación vamos a seguir con el siguiente texto que se trató, bueno, los siguientes textos que se trataron, que es por qué se perdió el prestigio docente y cómo podemos recuperarlo. Según la información recopilada por los autores en el video, nos menciona que debido a que los factores históricos han afectado al prestigio de la profesión docente entre los años de los 60 y los 80, se descuidó la formación de los profesores por la rápida expansión de las coberturas escolares. Además de esto, se deterioró las condiciones laborales de los docentes, lo que llevó al desprestigio de la profesión. Otro de los principales factores fue que se abrió nuevos horizontes laborales para las mujeres. Se perdió gran parte del prestigio docente, ya que entrando específicamente en el Ecuador se dio el ausentismo docente de un 15%, también se dieron las prácticas inadecuadas dentro del salón de clases, bajos niveles de conocimientos básicos, por lo cual no se pudo promover y se perdió el prestigio de la docencia. Lo cual produjo un bajo número de interesados en ser docente, dejando de lado a la docencia, que lo ejerzan, dejando de lado a la docencia para ejercer otras profesiones. Es por esta razón que se dio un fácil ingreso a a la carrera docente. El costo de la carrera también es bajo y fue bajo. De igual manera, los autores nos dan las pautas para recuperar el prestigio de la carrera, entre las cuales nos mencionan y están las siguientes. Se recuperará el prestigio docente diseñando políticas que hagan más atractivas el ingreso a la profesión, como es el aumento salarial y una mejora en la carrera meritocrática. También nos menciona que es necesario elevar los estándares de calidad para una mejor selección. Y finalmente, esto bueno es algo personal, es de lo que según otros textos que he leído, es de que los docentes deben cumplir, además de ser docentes, distintos roles dentro de la comunidad, especialmente en los docentes interculturales bilingües.
Reflexión final. Bueno, todos los trabajos presentados anteriormente han sido una gran guía y refuerzo para afianzar los conocimientos obtenidos durante todos los ciclos cursados de la carrera, tomando en consideración las ideas que pienso que son más importantes y resaltan, me parece, que las ideas de Michel Fulan del trabajo colaborativo entre estudiantes, entre docentes, es uno de los pilares fundamentales con que se debe construir un buen ambiente de trabajo dentro de una institución educativa intercultural, bueno, no solo intercultural, debido a que los niños toman como ejemplo a los docentes, ya que son un modelo a seguir. Además, trabajar en equipo de docentes eh, nos puede eh, podemos obtener distintos conocimientos, técnicas, aptitudes de sus compañeros, de los compañeros docentes para mejorar nuestra práctica y poder llegar a obtener un cambio en el sistema educativo. Continuando con las ideas tomadas de Alicia Camilloni, es entre las que más me llamó la atención y que se ha visto evidenciada en las prácticas realizadas durante todos los ciclos de la carrera es la evaluación que se basa en el aprendizaje de conceptos y teoría, sin tomar en cuenta el contexto de los estudiantes. Por tal razón, como se menciona en el análisis de las ideas planteadas por Camilloni, es necesario que el docente intercultural bilingüe tenga la capacidad de contextualizar los conocimientos curriculares a las necesidades de cada estudiante. Continuando con los estándares de desempeño, como se mencionó, se realizó una breve comparación entre los estándares de desempeño y calidad entre Ecuador y Finlandia, debido a que Finlandia es un referente de calidad educativa a nivel mundial. Entre los puntos que comparamos y que más me llamaron la atención es la falta de formación continua y la falta de especialistas en educación. Tomando en cuenta la idea de Camilloni y Fulan, creo que podemos coincidir que nos hace falta formar docentes con vocación e interesados en el trabajo, además de esto que estén en continua formación. Enlazando esta idea con la idea que más me gustó del texto de la pedagogía, de hacer una pregunta a la cual nos menciona que la parte fundamental de la educación radica en la curiosidad, en el asombro y en la incertidumbre, creo personalmente que los docentes debemos estar capacitados y estamos con la responsabilidad directa de crear la incertidumbre, esa curiosidad en los estudiantes, dejándoles con las ganas de aprender más, pero para lo cual es necesario trabajar en tratar de recuperar el prestigio docente en el Ecuador, trabajando en grupo, por lo cual podemos aprender distintas maneras y distintas formas de enseñar. Igualmente, podríamos trabajar en grupos para crear nuevas políticas que hagan más atractivo el ingreso a la carrera docente y poder mejorar el sistema educativo, y también podemos recuperar así el prestigio de la docencia.